damos comienzo a la clase sobre el origen de la teoría de la relatividad especial. Este tema es más que nada un tema de desarrollo completamente teórico que no tiene incidencia en la resolución de problemas de la guía. La importancia que tiene el hacer algún comentario sobre esto es para poder comprender con mejor profundidad los alcances que ha tenido la teoría de Einstein. Igualmente, dejo aclarado que lo único que realizaremos será una descripción teórica sencilla del tema, dado que ver en forma exhaustiva cuál puede ser el origen de la teoría especial de la relatividad de Einstein es un proceso que llevaría, además de mucho tiempo, requeriría también de conocimientos que los alumnos, para entender completamente el tema, no los tienen. De esta manera, todo lo que tenga que ver con un desarrollo profundo sobre el origen de la teoría especial de la relatividad queda fuera de los alcances del curso. En esta descripción sencilla del problema, hablaremos de tres aspectos que de alguna manera terminaron siendo importantes a la hora de entender el nacimiento de la teoría especial de relatividad. El primero de los hechos tiene lugar durante el siglo XIX, en particular entre el periodo de tiempo que va aproximadamente entre 1868 y 1873, donde James Clerk Maxwell se encarga de desarrollar lo que uno llama el electromagnetismo. Sin entrar en los detalles de la teoría desarrollada por Maxwell, durante ese periodo de tiempo escribe una serie de trabajos que permiten ser sintetizados de la siguiente manera. Como resultado de esos trabajos aparecen las que posteriormente se identifican como cuatro ecuaciones de Maxwell, que hablan sobre el rotor y la divergencia del campo eléctrico y el rotor y la diferencia del campo de inducción magnética. Son cuatro ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que sintetizan todo el electromagnetismo. También durante ese periodo de tiempo escribe que existe la posibilidad de tener un fenómeno desconocido para la época, que es el de la existencia de ondas electromagnéticas. El único tipo de fenómeno ondulatorio conocido era lo que hoy uno llama onda mecánica. Y también el fenómeno de la luz, pero con la siguiente aclaración. No había duda hacia finales del siglo XIX que la luz era una onda, pero no estaba en claro cuál era el fenómeno físico que involucraba eso que llamo luz. Bueno, fue justamente también Maxwell que estableció que la luz es una onda, pero de tipo electromagnética. Es una onda electromagnética. Y finalmente dio las bases para tratar de entender cómo es que se pueden generar las ondas electromagnéticas, y básicamente el origen de las ondas electromagnéticas está en tener una carga acelerada.
reitero, estas cuatro cosas podrían y necesitarían de un desarrollo mucho mayor y amplio para poder ser entendidas en profundidad. Pero eso está por fuera de lo que nosotros podemos hacer. Así que, por lo tanto, solamente nos vamos a conformar con reconocer estos cuatro aportes hechos por Maxwell y que tienen que ver con el electromagnetismo. Otro de los elementos importantes en la teoría que uno puede marcar como antecedente para entender el origen de la teoría especial de la relatividad tiene que ver también con la luz, pero en este caso con lo que uno llamaría su velocidad de propagación. La velocidad de propagación de la luz siempre fue un tema y hubo muchos intentos, y de hecho algunos bastante interesantes, intentos experimentales que tuvieron como objetivo poder medir la velocidad de propagación de la luz. No importa acá mencionar cuáles fueron mejores, cuáles fueron peores, ni las características que tuvieron cada uno de esos diseños experimentales. Pero de alguna manera quedaba claro que la luz se propagaba a una velocidad muy grande comparada con, por ejemplo, la velocidad del sonido. Y vinculado con el problema de la medición de la velocidad de propagación de la luz, empezó a aparecer otra situación interesante que era el medio donde se podía propagar la luz y las características que este medio material debería tener. Y esto da lugar al tercer aspecto interesante, conectado obviamente con lo anterior, y que es el problema del medio donde se propaga la luz. No había duda que la luz se propagaba en los medios convencionales, el aire, el vidrio, con experiencias cotidianas que se hacían en la Tierra. El problema no era ese, el problema era el medio en el cual se debería propagar la luz que provenía del Sol. Sencillamente el razonamiento sería el siguiente. Las ondas tienen como característica tener un medio material donde propagarse. El sonido es el ejemplo más claro de esto. En el caso hipotético que no hubiera un medio material, el sonido no se propaga. Si la luz uno acepta que es una onda, tenía que tener un medio material en el cual propagarse. Más allá del conocimiento que había de lo que era la atmósfera, no estaba en claro qué podía haber más allá de cierta distancia por sobre la superficie terrestre. Pero evidentemente si la luz del Sol llegaba hasta la Tierra, y la luz, reitero, es una onda, entre la Tierra y el Sol debería haber un medio material en el cual se debiera propagar la luz. Porque, como repito, por ser la luz una onda, tenía que naturalmente tener un medio material en el cual poder propagarse. Ahora, ¿qué ocurre? Ese medio, como el papel que juega el medio material para cualquier fenómeno ondulatorio, determina las características del fenómeno de propagación en cuanto a la velocidad que adquiere la onda en ese medio. Algunos de los métodos usados para medir la velocidad de la luz eran de carácter astronómico. Los de la primera etapa, digámoslo de alguna manera, todos tenían vinculación con fenómenos astronómicos.
Por lo tanto, la velocidad que ellos medían que tenía que tener la luz estaba determinada por las características físicas de ese medio material en el cual la luz se debería propagar. Y si uno empieza a pensar que entre la Tierra y el Sol hay un medio material, no solamente tiene el problema de explicar cómo es que la luz en este medio puede propagarse a una velocidad como la que se medía, que resultaba ser muy importante y mucho mayor que la del sonido, por ejemplo, en el aire. Para que la luz pudiera tener esa velocidad, y en función de las teorías ondulatorias, ese medio en el cual la luz se debería propagar tenía que tener características en cuanto a su rigidez que no eran compatibles con la imagen que uno podría tener de que más allá de la atmósfera, de lo que se podía observar ascendiendo con un globo aerostático, pudiera haber un medio material entre la Tierra y el Sol con algún tipo de condición física de rigidez. Y esto lo digo porque en el caso del sonido, el sonido se propaga mucho más rápidamente en un material sólido. Por lo tanto, comparado de vuelta con el sonido, si la luz tiene la velocidad que resulta de los procesos de medición, las características mecánicas del medio en el cual se propague la luz tienen que ser adecuadas a las teorías preexistentes. Pero era obvio que nadie podía imaginar que entre la Tierra y el Sol podría haber un medio con características rígidas. Esto es un indicio muy básico de que evidentemente el medio en el cual la luz se propagaba tenía que tener características especiales, porque lo que todo el mundo imaginaba que ese medio debería ser como una especie de fluido, pero una especie de fluido con una rigidez muy particular, no compatible con los fluidos con los que la física trataba en ese momento. Repito, este no es el único elemento a tener en juego. Después hay que tener en cuenta que el Sol está a una cierta temperatura y si entre la Tierra y el Sol hay un medio material, no importa si un fluido o cuál sea el estado de agregación de ese medio, por un problema termodinámico, el Sol está a una temperatura, un medio material, la Tierra, debería haber fenómenos termodinámicos, como por ejemplo el de propagación del calor, y si el medio fuera un fluido debería haber corrientes de convección, cosas que no se lograban terminar observando y manifestando en la Tierra. Por otro lado, si entre la Tierra y el Sol había un medio, ya para esta época no había duda de que la Tierra se movía alrededor del Sol según todo lo establecido en lo que se llama el movimiento planetario. Ese medio no estaría afectando al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Bueno, eran todas preguntas que uno se podía hacer vinculadas con este, en ese momento, hipotético medio material que debería existir entre la Tierra y el Sol y que fuera el medio natural en el cual la luz que proviene del Sol se propaga. Ahora, más allá de que no había duda de que el medio debería tener propiedades especiales, nadie dudaba sobre la existencia del mismo.
porque sin medio material no había onda. Si entre la Tierra y el Sol hubiera alguna región del espacio en donde no hubiera un medio material, la luz del Sol no llegaría a la Tierra, como tampoco se propaga el sonido en ausencia de un medio material. Ese medio se denominó éter, y para que se lo asocie a un medio hipotético vinculado con el fenómeno de propagación de la luz, se llamó éter luminoso. Pero no basta con creer de que entre la Tierra y el Sol, por todas las razones que esgrimí, tiene que haber un medio material. Porque, insisto, más allá de la evidencia que podría tenerse en esa época ascendiendo a alguna altura por sobre la superficie terrestre en un globo aerostático, otra evidencia real y concreta de la existencia de este medio no la había. Pero como repito, nadie dudaba de la existencia del éter, hubo que hacer experimentos o hubo que pensar en realizar experimentos que pusieran o que pudieran poner en evidencia la existencia de este, para esa época, hipotético medio que era el éter luminoso. Intentos de experimentales con los cuales los físicos intentaron demostrar que ese medio existía y que obviamente tenía montones de características especiales para que en ese medio la luz pudiera tener la velocidad que manifestaba tener a través de las mediciones que se habían hecho con anterioridad. Intentos hubo muchos. De todos esos intentos, yo voy a hacer simplemente un comentario acerca de los famosos experimentos que realizó Albert Michelson con el objetivo de determinar la existencia del éter. Michelson había desarrollado, mientras estaba en Europa, un interferómetro, el cual lo van a poder ver descrito en el libro. El objetivo de ese interferómetro era poder provocar interferencia de la luz, y además se le había ocurrido con ese interferómetro poder hacer experimentos que pudieran medir la velocidad de la luz. En algún momento, Michelson se muda hacia Estados Unidos con su interferómetro, y ya estando en Estados Unidos, comienza a desarrollar sus famosos experimentos realizados con este interferómetro, pero ahora ya con el objetivo de que a partir de los resultados experimentales que él podría realizar con este interferómetro, determinar la existencia del éter. En algún momento a los trabajos realizados por Michelson se le acopló Morley, y por eso todo lo realizado por Michelson vinculado con la posibilidad de determinar la existencia del éter se lo conoce como el llamado experimento de Michelson-Morley, el cual brindó uno de sus primeros resultados a partir de 1887. Todo lo que tenga que ver con el experimento de Michelson-Morley es sumamente interesante, pero es sumamente largo y está totalmente fuera del alcance poder desarrollarlo en forma completa. En particular, este tema, como otros temas que
hay que desarrollar, va a quedar a cargo de ustedes leerlo del texto con el que se maneja la cátedra. Yo simplemente voy a hacer algunos comentarios que les va a ayudar a entender luego lo que sobre el experimento de Michelson-Morley habla el libro. Pero de ya les digo que lo que figura en el libro sobre el experimento de Michelson-Morley, que por otra parte no es más que lo que necesitan saber ustedes, es una versión sumamente reducida y no completa de este famosísimo experimento. Si uno tuviera que sintetizar qué es lo que quiso medir el Michelson con su experimento, uno podría decir que lo que pretendió medir con su interferómetro fue la velocidad de la Tierra respecto del éter. Para poder entender qué es esto, uno necesita entender cuál fue la hipótesis central del experimento de Michelson-Morley. La hipótesis central fue pensar que el éter inundaba todo el espacio, y esto significaba que en todo el espacio que había entre la Tierra y el Sol había éter. Había éter cerca de la superficie terrestre, más allá de la superficie y cerca del Sol. Todo el espacio estaba inundado de ese medio material llamado éter. En particular, el éter, Michelson consideraba que estaba en reposo respecto del Sol. Esto también forma parte de una hipótesis de trabajo. Y en estas condiciones y con su interferómetro iba a poder ejecutar el experimento y poder medir la velocidad de la Tierra respecto del éter, que en este caso sería equivalente a la velocidad que tenía la Tierra respecto del Sol, porque el Sol y el éter están en reposo relativo, no había duda que la Tierra se mueve respecto del Sol, por lo tanto también se mueve con respecto al éter y con la misma velocidad. De la teoría del movimiento planetario se sabía perfectamente que esta velocidad en módulo podía considerarse como en una aproximación debido a las características particulares de la trayectoria elíptica que la Tierra reescribe alrededor del Sol, como en módulo aproximadamente como constante y del orden de 3 por 10 a la 4 metros por segundo. Esta velocidad es la que él intentó tratar de medir con su interferómetro. Obviamente, el orden de magnitud del valor se lo conocía por la teoría planetaria, pero el objetivo era llegar a medir esa velocidad con su interferómetro y a partir de hacer todo un razonamiento que muestra que entre la Tierra y el Sol hay éter en las condiciones que dije antes y que por ende esa velocidad que tiene la Tierra respecto del Sol es igual a la velocidad que tendría la Tierra respecto del éter. Obviamente el interferómetro lo montó en un laboratorio. El laboratorio estaba formando parte de un edificio y por ende solidario a la Tierra. Si yo me encuentro en el laboratorio, no tengo conciencia ni del movimiento del laboratorio, ni el movimiento de la Tierra. Para nosotros, la Tierra es como si no se moviera.
Por lo tanto, si nosotros estamos en la Tierra, en particular en el laboratorio, parado al lado del interferómetro, lo que se está moviendo del interferómetro respecto del laboratorio es el éter, debido a que si yo me muevo respecto de la costa en un bote para alguien que está en la costa, para mí que estoy en el bote, la costa se mueve respecto del bote con la misma velocidad en módulo, dirección, pero sentido contrario. Por lo tanto, el movimiento de la Tierra respecto del éter lo podría determinar cualquier persona que estuviera fuera de la Tierra. Para alguien que está en la Tierra, es el éter que se mueve con la misma velocidad en módulo, dirección y sentido contrario. Por eso él hablaba de que estando en el laboratorio y al éter ser una especie de fluido de características especiales, se movía con una determinada velocidad y generaba la sensación de ser un viento del éter. Otra cosa importante para remarcar, para cuando miren del libro El experimento de Michelson-Morley, es que conociendo la latitud y longitud del lugar físico donde se encuentra el laboratorio, él podía tener en claro cuál era la dirección y sentido de ese viento de éter en el propio laboratorio. El interferómetro producía la interferencia de la luz, quiere decir que en el aparato estaba la luz viajando desde la fuente que la emitía hasta la pantalla en donde se recogía la imagen de interferencia. Y la luz, por lo tanto, viajaba con una cierta velocidad. Esa velocidad, evidentemente, se consideraba que era del orden de la velocidad que por otros métodos ya se había determinado. Pero además, esa velocidad de la luz era la que resultaba de la propagación de la luz en el éter, porque ese éter que inundaba todo el espacio también estaba presente en el laboratorio y tenía que ver con todo lo que ocurría en el interferómetro. Por las características especiales que tenía este medio, no era detectable por otros métodos de tipo físico y químico. Pero insisto, las características especiales que estaban vinculadas a la velocidad de propagación de la luz y su alto valor comparada con la del sonido, llevaban a que, repito, el medio tuviera características especiales. No había manera de, con evidencia físico-química convencional, determinar su existencia, pero nadie dudaba sobre la existencia de este medio llamado éter. Esa velocidad, la de la luz respecto del éter, es la que normalmente, con posterioridad y ya entrado el siglo XX, se le adjudicó ser representada con la letra C y que normalmente se toma del orden de 3 por 10 a la octava metros por segundo. No importa cuál era el valor que se medía hacia finales del siglo XIX, sino es el valor que se adopta en la actualidad, que no es el valor, digamos de esta manera, exacto de esto que llamo la velocidad de la luz, C, sino es el valor con el cual uno va a trabajar. Y en ese momento esa velocidad era respecto del éter. La letra C, que se usa como representante de esa velocidad, proviene de la palabra celerità. Si uno toma la primera letra de la palabra celerità, ahí viene el origen de cómo se usó esa letra para representar a esta velocidad.
Pero no deben perder de vista de que en ese momento esa velocidad era la velocidad de la luz respecto al éter, cuyo valor, si uno toma una referencia más conocida de 3 por 10 a la octava y uno la compara contra el 3 por 10 a la 4 metros por segundo que tiene la velocidad, supuestamente es la que tengo que medir, pero con un valor conocido que tiene la velocidad de la Tierra respecto al éter, es 4 órdenes de magnitud mayor. Bueno, estas dos velocidades están presentes en el experimento de Michelson-Morley porque, como van a ver ustedes, de la observación y del estudio que puedan hacer de este tema del libro, que por un lado van a tener la velocidad a la cual se mueve la luz respecto del éter, más la velocidad que el éter tiene respecto del interferómetro, respecto al laboratorio, respecto a la Tierra. Y estas dos velocidades se tienen que poder componer, como veíamos en la clase anterior, se compone la velocidad del bote respecto del agua con la velocidad del agua respecto a la costa para calcular la velocidad del bote respecto a la costa, con la fórmula que vimos de Galileo, que se sintetiza en U igual a U' más B. Y entonces, insisto, en este experimento uno iba a tener la velocidad de la luz respecto del éter, más la velocidad del éter respecto del laboratorio, y eso me daría la velocidad de la luz respecto del laboratorio. Bueno, todas estas ideas queda a cargo de ustedes que las vean cómo se manifiestan en el experimento en sí mismo, que está contado en el libro. Por otra parte, yo generalmente recomiendo que se pueda ver un video sobre el experimento de Michelson-Morley, el cual se lo puede ver fácilmente en un canal de YouTube, y que es un video que corresponde a una colección de videos de física desarrollado en la década del 80 por el Caltech de California, y que la colección de videos se conoce con el nombre genérico El Universo Mecánico. Dentro de esa colección hay uno que se llama El experimento de Michelson-Morley. No es el único video de la colección que aconsejo o recomiendo observar. Luego, en algún momento, voy a publicar en noticias algunos otros de los videos que de esta colección pueden ser observados para completar algunos temas que tenemos que discutir. Obviamente la observación del video es completamente libre, pero altamente recomendable porque les va a permitir entender todavía con más profundidad lo que está contado en el libro sobre el experimento de Michelson-Morley. Todos los videos de esta colección duran aproximadamente 27-28 minutos, o sea que no son muy extensos. Los temas, y me permito hacer esta aclaración, que normalmente uno deja para que el alumno en forma autónoma estudie, son temas que, si bien forman parte de los contenidos de la materia, no son centrales. Es decir, esto no habilita la resolución, por ejemplo, de ningún problema, pero que sí puede habilitar la posibilidad de alguna, en un examen, pregunta vinculado con el experimento de Michelson-Morley. Por eso es necesario intentar leerlo y profundizarlo.
El motivo de que no se desarrollen este tema como otros es producto de que no tenemos el tiempo suficiente como para desarrollar todos los temas de la materia con igual grado de profundidad. Y entonces uno concentra su mayor actividad en aquellos temas que tienen que ver directamente con la resolución de problemas y que son de más difícil interpretación si uno los debe estudiar por su propia cuenta. Igualmente, cualquier duda que surgiera como resultado de la lectura que estoy indicando, que es la primera que aparece en este inicio de la materia, cualquier duda me mandan un mail y yo intentaré resolverla. Simplemente para terminar justificando esta forma de trabajo, piensen que si uno quisiera describir el experimento de Michelson-Morley a nivel de primero describir cómo funciona el interferómetro, cuáles son las partes del mismo, cómo se logra el fenómeno de interferencia. Después, cómo él usó el interferómetro para poder intentar medir con él la velocidad de la Tierra respecto al éter y comprobar que tenía el valor de 3 por 10 a la 4 metros por segundo. Si uno quiere ver todas las partes de la secuencia de procedimientos que él realizó, necesitaríamos invertir no menos de 2 horas reloj. Por eso es que no vamos a profundizar más sobre el experimento e inclusive, les voy a reiterar, lo que van a encontrar en el libro es una versión completamente reducida y es por ende lo único que tienen que estudiar ustedes vinculado con el experimento. Cuando ejecutó el experimento, luego de haber todo hecho el análisis teórico vinculado con lo que iba a realizar específicamente, logró obtener una fórmula en la cual podía, a partir de medición de ciertos parámetros, que eso sí lo muestra la expresión final del libro, con esos parámetros medibles puestos en una fórmula que él previamente había demostrado, y justamente la cuenta completa de la demostración de esta fórmula no está en el libro. Repito, midiendo todos esos parámetros y puestos en la fórmula correspondiente, él podía calcular la velocidad de la Tierra respecto del éter y obviamente, ¿qué resultado esperaba él obtener? 3 por 10 a la 4 metros por segundo. Entonces, como para llegar a esa fórmula, él había razonado a lo largo de todo el proceso que el éter tenía participación activa en los análisis y en la manera particular como escribía las cuentas, y con todo eso llegó a esta fórmula, si a partir de lo que esta fórmula permite calcular y de lo que necesito medir, llego a que la velocidad de la Tierra respecto del éter es 3 por 10 a la 4 metros por segundo, no quedaba duda de que el éter existía. Sin embargo, los primeros resultados experimentales que obtuvo Michelson
llevaron a que la velocidad de la Tierra respecto al éter, a partir de lo que medía y puestos en esa fórmula, llegaba al resultado de que la velocidad de la Tierra respecto al éter en módulo era cero. Cosa que era un absurdo porque sería equivalente, según la hipótesis que había hecho Michelson, de que la Tierra no se movía respecto al Sol. Porque acuérdense que la Tierra, perdón, el Sol y el éter estaban en reposo relativo. Si la Tierra no se mueve respecto al éter, porque esa velocidad es nula en módulo, tampoco se mueve respecto del Sol. Si bien este no es el motivo central, como algunos a veces hacen notar, para que diera lugar al nacimiento de la teoría especial de la relatividad, es un resultado que está vinculado al origen de esta teoría, la teoría de Einstein. ¿Cómo se podría interpretar el resultado de que la velocidad de la Tierra respecto del éter en módulo fuera cero? Porque no había duda de que la Tierra respecto del Sol se movía. Bueno, una manera de interpretar el resultado era diciendo, bueno, yo puse como hipótesis que el éter inundaba todo el espacio y a partir de ahí llegué a esta fórmula. Si la velocidad de la Tierra respecto al éter en módulo es cero, es porque en realidad el éter no existe. Esa era una posibilidad vinculada con la evidencia experimental recogida. Acá habría que hacer un pequeño alto vinculado con el experimento de Michelson-Morley y era hacer mención a una situación que también tiene que ver con lo que comenté al comienzo y que es con las ecuaciones de Maxwell. Cuando las ecuaciones de Maxwell fueron presentadas, quedó en claro que el electromagnetismo tenía una formalización como casi no tenía ningún otro elemento teórico de la física, salvo la mecánica. Por lo tanto, el poder que tenía la teoría electromagnética de Maxwell era muy grande. Con los resultados de la teoría electromagnética de Maxwell a la mano y además con las evidencias experimentales ya propias del siglo XIX, que son el efecto Faraday, el efecto descubierto por Oersted, todo lo que uno llama la conexión entre la electricidad y el magnetismo, permitían hacer la siguiente reflexión. Cuando Galileo en su escrito invita a encerrarse en la cubierta de un barco con un montón de elementos y ejecutar un conjunto de experimentos típicamente asociados a la mecánica, uno debería aclarar, y creo que lo hice, que por qué solamente se refirió a experimentos de tipo mecánico. Y porque en particular, para cuando Galileo escribió el libro, no había ninguna evidencia experimental de los efectos que un imán en movimiento podía provocar en un circuito. Por lo tanto, no se le puede pedir a Galileo que hubiera escrito: encerrate en la cubierta de un barco con un imán y una bobina y analizar los resultados experimentales, tanto cuando el barco está en reposo respecto de la costa, como cuando el barco se mueve a velocidad constante respecto a la costa.
Pero a la luz de los experimentos y las evidencias recogidas durante el siglo XIX que culminan con las llamadas ecuaciones de Maxwell, ahora sí uno podría decir, bueno, encerrate en la cubierta de un barco con un imán y una bobina. ¿Y cuál era la evidencia que se obtenía de eso? Que si yo, en vez de encerrarme con elementos para hacer experimentos de mecánica, me encierro en la cubierta de un barco, un imán y una bobina, a partir de los resultados experimentales que obtengo, tampoco me voy a poder dar cuenta de si el barco en el cual me encuentro está en reposo respecto a la costa o se está moviendo a velocidad constante respecto de la misma. Perfecto. Pero en la clase anterior dejé en claro que el principio de la relatividad clásico de Galileo Newton tenía diferentes maneras de ser enunciado, distintas versiones. Y una de esas versiones era la que establecía que las leyes de la física, en particular de la mecánica, se escribían en todos los sistemas de referencia inerciales de la misma manera. Y que en particular las leyes de la mecánica resultaban ser covariantes frente a las transformaciones de Galileo. Y como en su momento vimos, ¿eso qué implicaba? Por ejemplo, escribo la ley de conservación de la cantidad de movimiento en el sistema S, aplico las transformaciones de Galileo y llego a escribir la misma ley con la misma forma matemática, pero escrita en variables primadas en el sistema S'. Se conserva la cantidad de movimiento en S, se conserva la cantidad de movimiento en S'. Y lo que deja covariante, lo que hace que las leyes mantengan su forma en todos los sistemas de referencia inerciales, son las transformaciones de Galileo. ¿Qué pasó cuando las ecuaciones de Maxwell se sometieron a esta prueba? Por un lado estaba la evidencia experimental, perfecto, pero ahora vamos a validar todo con la cuenta. La cuenta que hay que realizar es más complicada que la que hicimos en la clase anterior, porque las ecuaciones de Maxwell implican derivadas parciales respecto de x, y, z y t, y tengo que, si voy al sistema S', transformar esas derivadas parciales en derivadas parciales respecto de x', y', z' y t'. No es complicado matemáticamente hacer esta conexión a partir de las transformaciones de Galileo, pero es una cuenta larga. Ahora, el espíritu de la cuenta es exactamente el mismo al que ejecutamos y acabo de comentar otra vez, vinculado con la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Por ejemplo, escribo las ecuaciones de Maxwell en el sistema S con la forma que tienen, aplico las transformaciones de Galileo y hago todas las cuentas necesarias y debería llegar a encontrar las mismas leyes, las mismas ecuaciones de Maxwell, pero escritas en términos de variables primadas. Sin embargo, cuando esa operatoria uno la ejecuta, resulta que las ecuaciones de Maxwell no mantienen su forma bajo las transformaciones de Galileo. Tiene una forma en el sistema S, voy al sistema S' y tiene una forma distinta. Si hubiera empezado a escribirlas en el sistema S' y voy al sistema S, es en el sistema S donde tendrían una forma distinta. Es decir,
Si bien es cierto que me cierro en la cubierta de un barco y con un imán y una bobina no puedo darme cuenta si estoy en un barco que está en reposo o que se mueve a velocidad constante, ambos respecto de la costa, la matemática me muestra que no es lo mismo escribir la ecuación de Maxwell en el sistema S' que escribir la ecuación de Maxwell en el sistema S. ¿Esto era un problema? Bueno, en realidad, por todo lo que comenté, llegamos al lugar donde, por un lado, los resultados negativos del experimento de Maxwell, de Michelson, perdón, llevaban a determinar que el éter no existía. Y por otro lado, las ecuaciones de Maxwell no son covariantes frente a las transformaciones de Galileo. Sin llegar a explicar lo que voy a comentar ahora y que está recuadrado y que dice sin demostración. Y la razón es muy simple. Querer explicar lo que está recuadrado implicaría a partir de ahora no menos de 2 horas de clase. Y basado en elementos en los cuales ustedes no están formados. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es que ustedes acepten lo que voy a decir ahora sin ningún tipo de demostración. Pero ¿por qué quise llegar hasta acá? Para mostrarles lo que dije en el comienzo de la clase. No es fácil entender cuál es el motivo formal que da origen a la teoría especial de la relatividad. Lo cierto es que el hecho de que el éter pudiera no existir como resultado de los experimentos de Michelson y el hecho de que matemáticamente uno no pudiera demostrar que las ecuaciones de Maxwell son covariantes frente a las transformaciones de Galileo, ambas cosas eran un problema. Si uno las analizaba en forma separada, no hubieran sido el determinante formal de el origen de la teoría especial de la relatividad. Dicho de otra manera, por separada, estas dos cosas no eran en realidad un problema serio. Pero sin embargo, sí era un problema serio al punto que derivó en la teoría especial de la relatividad si se daban las dos cosas juntas. Es decir, si claramente no había duda de que el éter no existía y las ecuaciones de Maxwell no eran covariantes frente a las transformaciones de Galileo, si las dos cosas se cumplían, eso sí era un problema serio. Repito, lamentablemente no estamos en condiciones de poder profundizar este hecho. Pero ese es el verdadero origen de la teoría especial de la relatividad. La matemática se aplicó una vez y mostró que las ecuaciones más no eran covariantes con Galileo. No había mucho más para hacer. En cambio, el experimento de Michelson-Morley se repitió y se repitió y se repitió y se repitió. Michelson estuvo
vinculado con este experimento alrededor de 50 años de su vida. Y terminó muriendo creyendo que había fracasado, pero no porque todo indicaba que el éter no existía, sino porque él con su experimento no había podido lograr demostrar que el éter existía. Si uno se para en este momento de la historia de la física, que es cercano a los finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, encuentra que los físicos que estaban tratando de resolver el problema presentado, que tenía que ver con que las ecuaciones de Maxwell, insisto, no eran covariantes frente a las transformaciones de Galileo y que todo parecía indicar que el éter no existía. Y entonces, insisto, lo que estaban tratando de ver cómo resolver el problema, básicamente siguieron tres líneas de acción, las que se pueden sintetizar de la siguiente manera. Hubo un conjunto de físicos, entre ellos Michelson, que intentaron hacer el experimento, en el caso de Michelson, de día, de noche, eh, en, de todas las maneras imaginables, tratando de constantemente mejorar su experimento porque él creía de que quizás sofisticando algún análisis podía conseguir lo que él buscaba. Yo todo esto lo llamo salvar la existencia del éter. Es decir, tratar de hacer un experimento que en realidad demostrara que el éter existía. Otros dijeron, bueno, parte del problema está en que las ecuaciones de Maxwell no son covariantes frente a las transformaciones de Galileo. Pero quizás las ecuaciones de Maxwell, si bien aparentemente describen hechos comprobables como la ley de Faraday, quizás cuando uno las analiza profundamente, tienen algún error que hay que descubrir. Y entonces no están bien. Entonces nosotros estamos tratando de comprobar si son o no covariantes con las transformaciones de Galileo, ecuaciones que formalmente no son correctas. Y hubo una tercera línea, básicamente encarada por Henry Lawrence, que para esa época era profesor de Einstein, y Henri Poincaré. Ambos físicos teóricos, físicos matemáticos, con profundo conocimiento de la matemática y la física, pero fundamentalmente de carácter teórico. De alguna manera, con lo que hicieron Lores y Poincaré, con los aportes que ellos hicieron con el intento de resolver esta dificultad, surgió la posibilidad de pensar que hubiera dos principios de la teoría de la relatividad. Uno, que es el que venimos manejando de la clase pasada, que claramente lo cumple la mecánica. Por eso, como en algún momento dije, las ideas de Galileo y Newton están fuertemente vinculadas a través del principio con la mecánica, porque la mecánica a través de los experimentos que tienen lugar no me permite establecer el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme de un sistema inercial respecto de otro, y además porque resulta ser covariante frente a las transformaciones de Galileo. Sin embargo, al electromagnetismo no lo puedo meter dentro de lo mismo porque acabamos de ver que hay algo que no funciona. Porque el electromagnetismo
no es covariante frente a las transformaciones de Galileo. Y entonces, como si hubiera otro principio aplicable solamente al electromagnetismo. Ese otro principio aplicable al electromagnetismo de Maxwell requeriría de algo, que es el completo convencimiento de que las leyes de toda la física tuvieran que tener la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales y que eso era compatible con la idea de que a través de los resultados experimentales no me doy cuenta si estoy en S o en S', si las ecuaciones de Maxwell estuvieran bien y no son covariantes frente a las transformaciones de Galileo, la pregunta es si habría algunas relaciones entre X, Y, Z y T y X' y prima, Z' y T' que dejen covariante al electromagnetismo. Y de ahí que habría otro principio aplicado al electromagnetismo. La mecánica es covariante con Galileo y el electromagnetismo con otras transformaciones. El que se encargó de hacer esto fue Lorentz, justamente. Y en el año 1900, ¿qué es lo que hizo? Como era un muy buen matemático, escribió las ecuaciones Maxwell del sistema S, escribió las ecuaciones Maxwell con la misma forma matemática en el sistema S', y dijo, ¿qué tiene que conectar a X, Y, Z y T con X' y prima, Z' y T' para que las leyes se escriban de la misma manera, tanto en S como en S'? Y como repito, él era muy buen matemático, procesó toda la información matemáticamente y encontró estas transformaciones que se llamaron transformaciones de Lorentz, obviamente, y que tenían la característica de dejar covariante al electromagnetismo. Estas transformaciones se terminan publicando en 1904 con alguna reinterpretación física que aportó Poincaré. En algún sentido podía ser una solución al problema. Pero estas ecuaciones, estas transformaciones tenían una dificultad. Cuando uno las analiza, encuentra una relación entre X, X', Y', Z, Z', y aparece una relación entre T y T' que muestra que T no es igual a T'. Y esto es lo que llevó a Poincaré a que intentara hacer una reinterpretación física de estas transformaciones. Porque ni Poincaré, ni Lorentz, ni ninguno de los físicos de la época le podían dar un significado adecuado a que T no fuera igual a T'. Porque era tan evidente que el tiempo era un concepto invariante que llegar a que T no era igual a T' era algo que no podía ser reinterpretado. Lo cierto es que esas transformaciones dejaban covariante de electromagnetismo. Pero bueno, había que buscarle la vuelta a lo que significaba que T no fuera igual a T', porque el tiempo es un invariante. Y de eso nadie dudaba. Y entonces ahora sí, a la luz de todo esto que acabo de comentar, se puede empezar a entender no solamente el problema que se generó, sino en parte la solución que se buscaba y cómo aparece la solución con el trabajo que en junio de 1905 Einstein publica sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Este trabajo histórico y de altísimo impacto en ese momento y de ahí en más
uno de los desarrollos teóricos más importantes de toda la historia de la física, tiene un prólogo. Ese prólogo, traducido a tamaño de hoja convencional, es una carilla y un poco más de una hoja 4, es decir, no llega a ser una hoja completa. Y la importancia histórica que tiene este trabajo me lleva a verlo publicado. Ustedes van a ver que hay una carpeta en el campus que se llama Complementos de Teoría, y dentro de esa carpeta que se llama Complementos de Teoría, hay subcarpetas, una que se llama Teoría de la Relatividad. Si ustedes la abren, ahí van a ver una serie de documentos. El primer documento que deberían leer es el prólogo del trabajo original de Einstein sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. No con el objetivo de aprenderse de memoria el prólogo, sino con el objetivo de entender de las propias palabras de Einstein cómo él empezó a pensar en la solución del problema. En algún sentido, y puesto esto en un lenguaje coloquial, ya en el prólogo Einstein da respuesta a esas tres líneas de trabajo que acabo de comentar. Empieza, por ejemplo, diciendo que las ecuaciones de Maxwell están bien, es decir, no pierdan tiempo en tratar de buscar errores en las ecuaciones de Maxwell porque estas son correctas. Y para hablar sobre las bondades de las ecuaciones de Maxwell, usa un ejemplo estudiado en Física 3, que es el problema físico de lo que pasa con una barra conductora que se mueve, por ejemplo, a velocidad constante en un campo de inducción magnética uniforme y que da lugar a lo que se suele llamar FEM en movimiento. A renglón seguido de eso, da cuenta de que sin mencionar los resultados negativos hasta ese momento obtenidos del experimento de Michelson-Morley, no hace mención directa al experimento, pero da cuenta de que todos esos intentos que hay tratando de demostrar que el éter existe no tienen sentido porque en realidad no hay éter. Entre la Tierra y el Sol no hay nada. Es decir, entre la Tierra y el Sol en alguna región está la atmósfera, pero digo, no está este medio que llamo éter luminoso. Y la tercera observación es que haya dos principios de la relatividad, uno que trabaja sobre la mecánica y otro trabaja sobre electromagnetismo, no tiene sentido. Porque me encierre recreando a Galileo, esto no está escrito en el prólogo, ¿no? Pero recreando a Galileo y lo que escribió Einstein sería como decir, mira, encerrate en la cubierta de un barco con lo que quieras, con experimentos que te permitan hacer hecho de la mecánica, la óptica, el electromagnetismo, la termodinámica. Haz el tipo de experimento que quieras. No te reduzcas solamente a hacer experimentos de mecánica. Por, las, por los resultados experimentales que obtengas, no te vas a poder dar cuenta si estás en el sistema S o estás en el sistema S'. Es decir, que esa idea que dijo Galileo y que uno pensaba que exclusivamente funcionaba con la mecánica, tiene que funcionar con toda la física. Es decir, las leyes que describan toda la física tienen que tener la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. Y esto tiene que ser válido, insisto, para la mecánica, para la termodinámica, para el electromagnetismo, para la óptica, para cualquier aspecto
de la física. Y obviamente esto tenía una implicancia adicional, que es, si hay una única manera de analizar este problema, tiene que ver con que haya una única transformación de coordenadas que vincule a x, y, z y t con x' y prima, z' y t'. No puede ser como dijimos antes, que por un lado tengo las transformaciones de Galileo que dejan covariante a la mecánica y por otro lado tengo las transformaciones de Lorentz que dejan covariante al electromagnetismo. Lo que deje covariante a las leyes de la física son las mismas transformaciones. Todo esto no está especialmente dicho en el prólogo, pero es lo que uno puede observar de lo que está escrito. Y como vamos a ver, esto va a estar ya generando ruido. En el cuerpo principal del trabajo, justamente Einstein va a encontrar que estas transformaciones que van a dejar covariante a toda la física, tanto a la mecánica, al electromagnetismo, a la termodinámica, son justamente las transformaciones que ya había publicado su maestro, su profesor Lorentz, y que él en su trabajo obtiene también por un método diferente, como comentaremos brevemente, al desarrollado por Lorentz. A esto Einstein lo llama principio de la relatividad. Está escrito en el prólogo. Eso hizo de que se hable de que esta es la teoría de la relatividad. Cosa que nunca le gustó mucho a Einstein porque justamente hablar de la teoría de la relatividad da lugar a pensar en que, como algunos todavía al día de hoy siguen diciendo, que la teoría de la relatividad habla de que todo es relativo. Bueno, yo ya mostré que en la teoría de la relatividad clásica eso es falso. También es falso dentro del marco de la teoría de Einstein. Y es falso, y es muy fácil de comprobar que es falso, porque Einstein dice, a este principio, que de alguna manera sería como una extensión natural de la idea de Galileo Newton, hay que agregarle uno nuevo. Es decir, en la teoría de Einstein hay dos principios. Este otro principio es independiente, o sea, no se deriva del anterior, y compatible, no niega al anterior. Y es el principio que habla sobre la constancia de la velocidad de la luz. Es el famoso principio que establece de que la luz se propaga en el vacío, no hay éter, con una velocidad, y que esta velocidad es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer Einstein? Luego de otros comentarios que en otra clase ampliaremos. Con estos dos principios, basado en estos dos principios, va a construir una teoría que, entre otras cosas, va a mostrar cuál es la solución de todo el problema que he planteado, vinculado con la existencia no del éter, el hecho de que las ecuaciones de Maxwell no sean covariantes con Galileo y dificultades más técnicas y sofisticadas que tenían que ver con esos hechos y que no hemos comentado. Ese trabajo, el de junio de 1905, da lugar a la llamada teoría especial o restringida de la relatividad, y que recibe este nombre porque describe lo que ocurre entre sistemas de referencia inerciales. Aproximadamente 10 años después, Einstein va a escribir el primer trabajo sobre la teoría general de la relatividad, que de alguna manera hace jugar un papel central a los sistemas de referencia no inerciales, y la teoría esta, que es la única que vamos a estudiar, termina siendo como un caso particular
de esta nueva formulación que, repito, va a hacer Einstein aproximadamente 10 años después. Y se llama, insisto, teoría general de la relatividad, pero de la cual no haremos ningún comentario. Gracias por escuchar la clase. Espero que les sea de utilidad y nos encontramos en la próxima clase. Gracias y hasta luego.